Hola mi linda y especial familia de Sonidos del Mar, es para mí un placer saludarles y el día de hoy les saludo con gran emoción, ya que en este video les hablaré acerca de la importancia de asentar santo en nuestra cabeza, del hacer yokobocha, del coronar santo, como se dice popularmente dentro de las tradiciones afrocubanas. Sin duda alguna, la coronación de santo es uno de los puntos fundamentales en la cual contamos con la bendición y el asentamiento de nuestro oricha tutelar en nuestra cabeza. Luego de haber descubierto cuál es nuestro oricha, debemos recurrir a unos pasos que son fundamentales para llevar a cabo un excelente santo con todas las de la ley. Sin duda alguna, el primer paso es acercarnos a nuestro padrino. Es por eso que te invito a que veas mi video que habla acerca de la relación entre ahijado y padrino. Lo podrás encontrar y te ayudará de una forma muy positiva a descubrir las relaciones positivas y idóneas que debe llevar un buen ahijado con un buen padrino y viceversa. Sin duda alguna, al comenzar nuestro proceso de santo, necesitamos ir al pie de nuestro padrino o nuestra madrina. En este caso, en mi caso, mis ahijados vienen al frente de Yemayá, que es mi santo tutelar y es la reina y la dueña de esta casa o este inlé. Es por eso que deben venir con un plato, 2 cocos, 2 velas y un derecho y presentarse al frente del santo para darle obbi, es decir, coco, y preguntarle a Yemayá si acepta que yo pueda parir o dar este santo nuevo. Es sin duda alguna esta religión yoruba una tradición muy especial y muy bella que cuenta con tradición. ¿Qué tradición? La paritoria. ¿Qué quiere decir paritoria? Sin duda alguna, todos nuestros santos vienen de África, pero fueron los mismos mayores y nuestros antepasados los que los trajeron a tierras americanas, con sus costumbres, con su lenguaje, con sus cantos y con su hermosa cosmovisión. Es por eso que yo cuento con mi madrina, mi abuela, mi tatarabuelo y demás descendientes de un linaje religioso. Es por eso que todos contamos con un linaje religioso, los que estamos dentro de la religión yoruba, y es necesario que usted conozca de forma adecuada y concreta cuál es ese linaje religioso que tiene su padrino o su madrina antes de hacerse santo, porque existen muchos charlatanes, porque existen muchas personas que lamentablemente no han hecho bien las cosas, y es por eso que este video pretende informar y sobre todo ayudar a las personas a que den este hermoso y fantástico paso. Sin duda alguna, luego que usted ha hablado con su padrino o su madrina acerca de asentar el santo, él le dará una lista con los elementos que debe llevar en la canastilla y algunos otros materiales. Sin duda alguna, la canastilla y los materiales cambian dependiendo de la casa religiosa. Es así como, en términos generales, tendrá que llevar el yabó, 3 sábanas, 3 pijamas, 3 toallas, 3 gorritos, 3 quillas, dependiendo de lo que se necesite. Y sin duda alguna que se van a ocupar en el transcurso del santo. Luego de que ya usted tiene toda la lista del santo, tendrá que hablar con su padrino o su madrina, en este caso, para concretar todo lo que tiene que ver con los derechos y la organización del santo. En este proceso, recuerde muy bien que quiero hablar acerca de que no es bueno que una persona lucre de una forma negativa con los santos, pero tampoco crea que un santo se va a hacer con migajas o por arte de magia. En algunos casos, algunos lo hacemos de iroso o ayudando, queriendo salvar a un ahijado que está en algún problema, alguna situación muy grave de salud, y le damos nuestra ayuda para salvar a esta persona. Pero no tiene que ser el caso
caso de todas las personas, ya que es bueno sacrificarnos, esforzarnos y no pedirle a nuestro santo o a nuestro ángel de la guarda que nos lo dé por arte de magia, porque muchas personas están pensando y diciendo: Ochum, Yemayá o Elegua, dame el dinero para hacerme santo. Y finalmente el santo está esperando a que tú te esfuerces para ganarte esta bella corona, porque sin duda alguna no existe nada más gratificante que ganarse las cosas por sus propias manos y con esfuerzo. Es por eso que al llevar a cabo este proceso de hablar acerca de los derechos, es necesario que usted tenga en cuenta que el santo no es barato, ni mucho menos, pero tampoco es exacerbado. Se necesita cubrir con animales, materiales, insumos, alimentos, personal. Y en esta parte de personal quiero mencionarles que es una familia la que le va a acoger a hacer su ceremonia de santo. No es posible que un padrino esté raspando, esté en día de Itá, esté en matanza, esté pariendo y esté jigboneando. No se puede ser parte y juez. Sin duda alguna, esto es una falta de respeto, pues el padrino tiene el fin de organizar, concretar y sobre todo parir este nuevo santo. Es por eso que está bien que se contrate babalawos, santeros y personas que ayuden a esta ceremonia. No por ahorrarse unos pesos hay que hacer mal las cosas. Al contrario, hay que hacerlas bien hechas y sobre todo con organización, desde el mismo momento en el cual se hace incluso la misa de investigación y la misa de coronación, para contratar un buen espiritista. ¿Por qué? Porque en la misa de coronación y las misas de investigación se tendrá que llevar a cabo una investigación rigurosa que le permita a usted conocer su entorno, su estabilidad, su fuerza y sus guías espirituales que le abrirán la puerta para entrar de una forma correcta al santo. Es por eso que a través de las misas de investigación, en el caso de mi casa, son 3 misas de investigación y una última de coronación, en las cuales le ayudará a fortalecer su cuadro espiritual y a entenderlo y conocerlo. Sin duda alguna, este trabajo en equipo de santeros, espiritistas, babalao y obá le hará llevar a cabo un santo privilegiado y correcto. Sin duda alguna, al llegar al santo, muchas personas quieren conocer, entender, saber y averiguar qué pasa dentro del cuarto de santo. Pues lo quieren saber, yo no se los voy a contar, porque sin duda alguna los secretos se respetan y tienen que mantenerse de una forma eficaz y sobre todo respetuosa, porque las cosas se manejan de una forma como regla de ocha. Es por eso que se dice regla, porque son mandamientos y respetos que se han dado culturalmente para el conocimiento y el respeto de nuestros santos. Es por eso que esta religión, como lo dice un obá muy querido que tengo aquí en México, y dice Eshu, que esta religión primero te gradúas y después estudias. Y tiene toda la razón, porque al transcurso del pertenecer a esta religión y en concreto al hacerse santo, tú no conoces nada ni sabes nada de lo que vas a vivir. Sin duda alguna, al llegar al momento de entrar al cuarto de santo, es bueno llegar limpio de conocimiento y prejuicios para vivir esta experiencia tan maravillosa. El yabó, en el transcurso de su año, irá estudiando y aprendiendo de la mano de sus mayores. Luego de que la persona ha cumplido los 7 días, es bueno presentarle. No todas las personas tienen las mismas facilidades económicas y logísticas y de organización para poder presentarse inmediatamente al tambor. Recuerde muy bien que cuando usted se hace el santo o corona santo, necesita pagarle un tambor de fundamento de añá al ángel de la guarda de su padrino. Es por esto que esto no lo podemos pasar en vano ni olvidarlo, que es una pieza fundamental, ya que en la consagración de añá, en el baile y en los cantos, está uno de los elementos fundamentales de nuestra tradición afrocubana. Sin duda alguna, luego de que los 7 días han transcurrido, se le presentará al yabó en un mercado, se le llevará a iglesias y se le llevará a que sea conocido por diferentes religiosos
para que se dé a conocer en la sociedad como un yabó que nace pulcro, limpio y con un cambio de vida. ¿Por qué cambio de vida? Para las personas que no conocen mucho acerca de esta religión, necesitan entender que hacer santo es cambiar y limpiar todas las cosas negativas que hemos vivido en nuestro pasado. Es dejar atrás una vida antigua y es comenzar un inicio con limpieza y con depuración. Es por eso que el color que reinará en el yabó será el blanco. Sin duda alguna, al terminar estos 7 días y luego de 3 meses, el yabó tendrá que cumplir con una ceremonia vital que es el Ebo Meta. Sin duda lo podrán ver debajo de mi canal en la lista de reproducciones como el Ebo Meta para que puedan aprender un poco más acerca de este tema y que será de full importancia para todas las personas que quieren aprender de esta bella religión. Sin duda alguna, al terminar este proceso y al terminar el año de yaboraje, el santero nuevo comenzará a hacer adoración sin separarse de sus padrinos nunca. Es por eso que los invito a que piensen muy bien qué persona va a ser la idónea. Primero, para tocar su cabeza. Segundo, para guiarle. Y tercero, para acompañarle por toda su vida. Ya que los padrinos solo se pueden separar a través de la muerte. Y eso porque realmente los santeros, cuando damos un santo, estamos dando vida, salud, estabilidad y fortaleza. Es por eso que los invito, mi linda familia de Sonidos del Mar, que entendamos, aprendamos y comprendamos un poquito más acerca de esta bella religión. Mil bendiciones para todos ustedes, mi linda familia de Sonidos del Mar. Recuerden muy bien, un santo no se hace en 3, 2 días. Un santo tiene que hacerse en 7 días. La persona no puede salir de este cuarto de santo y sobre todo tiene que estar concentrada en pedir todas las cosas positivas. Así como yo pido todas las cosas positivas para todos ustedes, mi linda familia de Sonidos del Mar, salud, tranquilidad, fuerza, armonía, estabilidad, muchísimo H para todos ustedes y gracias por verme y no olviden escribirme a mi página www.facebook.com/Sonidos del Mar Cuba y también podrán buscarme en Instagram para todas las personas que usan Instagram. Me pueden buscar como Lemus H. Escuchen muy bien, Lemus H. Mil bendiciones para todos ustedes. Estaré pendiente de contestar todos sus mensajes, todas sus consultas y les dejaré un extra que es mi número telefónico, que es el +52 1 555 1919 096. Mil bendiciones para todos ustedes. Gracias.